Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de GBS Group. Mi nombre es María Antonieta Díaz y hoy vamos a hablar sobre cosas esenciales que tienes que saber si quieres arrancar un negocio en los Estados Unidos, que te van a ayudar a entender el marco regulatorio y todo lo que tienes que saber para cumplir con todo lo que necesitas para ser exitoso en tu emprendimiento. En nuestro canal conseguirás información valiosa para empresarios y emprendedores. Si es la primera vez que estás aquí, recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo video. Y si al final te parece que el material que disfrutaste es útil, por favor, darnos un like y recuerda compartirlo porque puedes ayudar a alguien más que esté arrancando un negocio en los Estados Unidos. Y ahora hablemos sobre negocios. En el video de hoy vamos a hablar sobre consejos esenciales para arrancar tu negocio en Estados Unidos. Lo que necesitas saber para entender ese marco regulatorio, entender todos esos conceptos y esas siglas que vas a estar viendo por allí, que te van a ayudar a poder navegar el sistema de manera eficiente y evitar errores dolorosos y costosos. Lo primero es que tienes que definir la estructura del negocio. ¿Cómo quieres hacer el negocio? Muchos negocios comienzan a título personal, sin mayor estructura, y luego van evolucionando. Puede ser como está en el formulario un sole proprietorship o firma unipersonal. Muchísima gente arranca de esa manera. Eso es simplemente tú decides comprar y vender cualquier cosa o prestar un servicio a título personal, pues ya estás en negocios haciéndolo con una firma unipersonal. Si decides asociarte con alguien más, entonces estás en un partnership, hiciste ya una sociedad con otra persona. Estos dos tipos de estructuras, el sole proprietorship y el partnership, no requieren un registro, no tienes que ir a ningún lado a registrarla, pero tienen su parte negativa y es que los socios van con todos los riesgos en el negocio con sus activos personales. Por eso es que se recomienda que crees una estructura para separar de ti el negocio. Pero muchos negocios comienzan de esta manera y luego, conforme avanzan, pues se registran y crean otras estructuras para protegerse. Hablemos ahora de la famosa LLC o Limited Liability Company, que es en Latinoamérica normalmente también se conoce como SRL o Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta es una herramienta que se utiliza, es muy fácil de manejar y que puede ser tratada de muchas maneras. Es muy ventajosa porque puede elegir ser tratada como una firma unipersonal, si tiene un solo dueño, o como un partnership, si tiene más de un socio, o incluso puede elegir ser tratada como una corporación o como una S corporation. Entonces es muy versátil y por eso es muy famosa y se utiliza muchísimo los pequeños negocios, pues muchísimos arrancan como una LLC. Luego tenemos la C Corporation o la corporación, son todas esas que terminan en Inc., en Corp o en CO, que van a ver por allí. Las corporaciones tienen unas características diferentes donde efectivamente pagan impuestos las corporaciones, la corporación como tal, y luego cuando distribuyen dividendos, sus socios vuelven a pagar y tienen lo que se llama una doble tributación. Y la S Corporation es una elección fiscal, no es una estructura que se registra. Una corporación tipo C o una LLC pueden elegir ser tratadas como S Corporation y es una elección que se hace ante el IRS. Y luego tenemos las organizaciones sin fines de lucro. Si tienes una idea de algún negocio en el que quieres beneficiar a la comunidad y no te quieres lucrar de él, esta es la herramienta que puedes utilizar, registrar una non-profit corporation que te va a permitir hacer ese negocio que quieres hacer sin lucrarte y beneficiar a la comunidad. Un número que todos los negocios necesitan, sea que se hagan a título personal, sean firmas unipersonales o sea una LLC o una corporación, es que tienen que tramitar ante el IRS, ante el Departamento de Rentas Internas, el EIN o FEIN. El EIN es Employer Identification Number, es el número de identificación como empleador. Si usted va a hacer un negocio, aunque sea a título personal, va a tener empleados, también tiene que sacar un EIN, aunque sea a título personal. Eso, como les dije, se hace y se tramita ante el IRS y se utiliza para identificar a las empresas e individuos para efectos fiscales en el caso de que estén haciendo negocios. Necesitarás un EIN para abrir una cuenta de banco. El banco lo que te va a pedir es el registro en el estado y el EIN
para poder abrir una cuenta de banco. Es tu número de identificación fiscal, es el número de identificación fiscal de tu negocio. Así que lo utilizas para abrir la cuenta de banco, para presentar declaraciones de impuestos, para solicitar licencias de comerciales, etcétera. Es un número de 9 dígitos y se solicita llenando el formulario SS4. Lo puedes llenar en línea si los socios tienen número de seguro social o ITIN. Si no, hay que tramitarlo manualmente, pero cualquier negocio para poder arrancar a operar necesita tener un EIN, un número de identificación como empleador o Employer Identification. No. Hablemos de los impuestos federales y cómo se tratan los diferentes tipos de entidades. Cuando tienes una corporación, la tasa de impuesto que paga es una tasa fija del 21% y normalmente están sujetos también a impuestos en cada estado. Los socios pueden recibir remuneración por salarios, dividendos e intereses y los dividendos se paga el 15%. Es decir, tienen doble tributación las corporaciones tipo C. Pagan la corporación y luego cuando se distribuyan dividendos también pagan los socios sobre los dividendos que se hayan distribuido. En el caso de la LLC, las tasas que aplican son las tasas personales porque quien tiene la responsabilidad del pago de impuestos es el dueño. Esto es en el caso de que la LLC es tratada como una firma unipersonal o como un partnership, como una sociedad de personas. Las tasas empiezan en el 10% y llegan al 37%. Son tasas que van por tramos y son las tasas personales. Y por supuesto va a depender de la tasa de cada uno de los socios o de la suma de los ingresos, porque cuando llega a la declaración personal también se va a sumar con otros ingresos que la persona o que la pareja, si declara en conjunto, tenga. Se aplica para los negocios que están hechos con una LLC y que son tratados como firmas unipersonales o partnership, lo que se llama el QBI, que es una deducción del 20% de la ganancia que pueden aplicar. Las ganancias de las LLC pagan lo que se llama Self-Employment Tax para los socios activos. Es decir, que si yo participo activamente en un negocio, tomo decisiones, voy a tener que pagar sobre la ganancia, además del impuesto sobre la renta, que es las tasas que les mencioné del 10 al 37, hay que pagar Self-Employment Tax o el impuesto al empleo por cuenta propia, que es un 15.3%. Esto es Seguro Social y Medicare. Los socios en las LLC no pueden tener salarios, sino pagos garantizados. La diferencia es que el salario, la empresa tiene la responsabilidad de hacer retenciones. En el caso del pago garantizado, no hay ninguna retención y es el socio el responsable de pagar los impuestos correspondientes. El socio también paga Self-Employment Tax sobre los pagos garantizados, o sea que también tienen que pagar el impuesto al empleo por cuenta propia por ese dinero. En el caso de las LLC, como son los socios los que pagan los impuestos sobre las ganancias, los retiros son exentos de impuestos. No tienes que pagar impuestos sobre los retiros porque ya has pagado sobre la ganancia total que ha generado la compañía. En cuanto al tratamiento fiscal de las S Corporation, las corporaciones tipo S, la tasa variable es entre el 10 y el 37% porque quien paga los impuestos son los socios. La compañía no paga impuestos, sino que va directo a la declaración personal de los socios. En esto es similar a una LLC. Y se aplica la deducción QBI del 20% sobre la ganancia neta que tenga el negocio, también similar a la LLC. En este caso, una gran diferencia es que el socio sí puede tener y debe tener un salario. Los socios activos deben tener un salario que sea el equivalente que le pagarías a alguien por hacer el trabajo que está haciendo ese socio. Y los socios pueden hacer retiros sin pagar impuestos porque pues pagan por la ganancia total que va a la declaración personal. ¿Qué son los impuestos de nómina o FICA? Federal Insurance Contributions Act, que lo van a ver por allí. FICA son los impuestos de la nómina y son impuestos federales que se pagan al IRS. Esto es Seguro Social y Medicare. ¿Cómo es el Seguro Social? Es un 12.4%. En el caso de nómina, la mitad de estos impuestos lo paga el empleado, o sea, se le deducen de la nómina al empleado y la otra mitad lo paga el empleador. En el caso de Seguro Social es un 12.4%.
es decir, un 6.2, la mitad, el 50% lo paga el empleado y el otro 6.2% lo paga el empleador. Para el 2023, el Seguro Social se calcula hasta un máximo de ingresos anuales de $160,200. En el caso de Medicare no hay limitación, es por cualquier monto de ingreso. La contribución del Medicare, que es un seguro de salud para cuando te retires, un 2.9%. 1.45 paga el empleado y 1.45 paga el empleador. También se divide a la mitad. Así que el seguro social es una retención de impuesto que se hace para el retiro. Estás contribuyendo a tu retiro y el Medicare es seguro de salud para cuando te retires. Ahora hablemos de los impuestos estatales. Hablemos del sales tax o impuesto a las ventas. Lo que más se le parece en Latinoamérica es el IVA, sin embargo es totalmente diferente. En el caso del IVA, pagas el IVA y lo cobras y la diferencia la enteras. En este caso, el impuesto a las ventas lo paga el usuario final. En la cadena de comercialización, el resto no lo paga y tiene que tener lo que se llama un resale certificate o un certificado como revendedor para que no le cobren el impuesto a las ventas. El usuario final es el que paga el impuesto a las ventas si el usuario final está en el estado en el que estás ubicado o tienes responsabilidad fiscal. En Estados Unidos hay 45 estados que tienen leyes de impuesto a las ventas, así que es algo muy común que se van a conseguir en casi todos los estados. Solo pagan impuestos los usuarios finales del bien. El estado puede variar, cada estado varía, las leyes, las regulaciones, tienen que investigar en su estado específico cuáles son las regulaciones. Los vendedores en línea pueden tener responsabilidades en más de un estado y eso es bien importante tomarlo en cuenta. Cada estado es diferente, pero se pueden generar responsabilidades en otros estados dependiendo de una serie de circunstancias. Y recuerden que tienen que tramitar un resale certificate, un certificado como revendedor en el departamento de rentas del estado donde hayan incorporado su empresa. Hay un tema importante que es que para efectos de impuesto a las ventas se pueden generar nexos en diferentes estados. ¿Cómo se generan nexos? Vamos a suponer que yo creé una compañía en Florida, pero resulta que abrí una oficina en Texas. Eso hace que se me cree un nexo económico con Texas y que también tenga responsabilidad de retener impuesto a las ventas en Texas, además de en Florida, que es el estado donde registré originalmente mi compañía. Adicionalmente, también tenemos otras responsabilidades, que es que tenemos que registrar la compañía como foránea en ese otro estado si tenemos una oficina o tenemos empleados. Pero hablando de sales tax, que es el tema que nos mueve ahorita, se puede crear nexos con la creación con una oficina, con empleados, con mercancía, inventario, depende del volumen de ventas también. Hay estados que establecen que por cantidad de transacciones o volumen en ventas de dólares, también se generen nexos y se genere responsabilidad de retener. Recuerden que el sales tax, el impuesto a las ventas, no es un impuesto que paga uno, es un impuesto que el empresario, la empresa, es agente de retención del impuesto. Es decir, hay que cobrárselo al usuario final y uno simplemente es agente de retención. Se lo cobra al usuario final y lo entera al departamento de rentas del estado. Ese dinero no es de nosotros, ese dinero no es un costo nuestro, es simplemente hacer la gestión. Tenemos la obligación legal de hacer la gestión, de cobrar el impuesto a las ventas y de enterarlo al estado. Adicionalmente, la mayoría de los estados tienen impuestos estatales, impuestos sobre la renta estatal. En el caso de las corporaciones, hay 44 estados en la Unión que cobran impuesto sobre la renta a los negocios. Las tasas varían de estado en estado y van desde un 2.5 a un 11.5%. Por ejemplo, en el caso de Florida, la tasa es el 5.5 y están exentos los primeros $50,000. Es decir, que a partir de los primeros $50,000 de ganancia es que se paga el 5.5. Pero cada estado es diferente.
En el caso de Texas, impone impuestos sobre los ingresos brutos y se llama franchise tax. Es un impuesto sobre la renta diferente porque es sobre los ingresos brutos, no es sobre la ganancia. En el caso de Dakota del Sur y Wyoming son los únicos estados que no cobran impuestos sobre los ingresos corporativos ni sobre los ingresos brutos. En cuanto a las personas naturales, el impuesto sobre la renta, hay 42 estados que cobran impuesto sobre la renta a los individuos. Texas y Florida no cobran impuesto sobre la renta personal. California y Nueva York sí, por ejemplo. Si tienen preguntas, pueden dejarlas abajo. Recuerden, si les pareció útil esta información, pueden darnos un like y compartir. Gracias por estar aquí. Si no te has suscrito, este es el momento. Suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo video. Muchísimas gracias y gracias por apoyarnos a continuar creando contenido de valor para empresarios e inversionistas. Nos vemos en una próxima oportunidad.